Aquí tengo mi viejo radiocassette con CD que voy a actualizarlo y necesito abrirlo para meterle mano. Habrá que quitar los tornillos de donde marcan las flechitas a todos esos. Y una vez quitados, separamos para abrirle las tripas. Me llegó este paquetito desde China. Es un módulo MP3 con puerto USB y lector de tarjeta SD, con mando a distancia, sus cables de conexión y un par de tamponcitos. Viene con micrófono para llamadas por Bluetooth y un puerto mini USB trasero de corriente de 5 voltios. Lo enchufé para probarlo antes de nada con un cargador de móvil. Lo primero de todo fue hacer un chequeo de las conexiones y pensar en qué selector lo iba a hacer funcionar. Aquí vemos los cables reguladores del volumen que van a los altavoces directamente. Con la ayuda de un multímetro intenté buscar dónde sacar la corriente para el módulo. Vi estos dos cables, verde y rojo, que van a la tarjeta de control y comprobé el rojo con rojo y el negro a masa. Con esto me vale. Ahora tengo que buscar una entrada de audio y vi esta del casete izquierdo. Y el otro del casete derecho, cada uno con 3 cables. El selector por defecto está en tape y no funcionaría hasta dar el botón del play. Con la punta roja del multímetro toco para ver si hace contacto con el altavoz. Veo que sí, tanto del izquierdo como el del derecho. Me pongo a soldar cables. Este rojo, el de corriente. El negro, masa. Hacerlo mejor en el tornillo. Y estos blancos son los de audio. Vamos conectando la corriente esos dos. En la placa pone out. Y estos otros los de salida de audio. Enciendo para comprobar y se conecta al Bluetooth por defecto. Decidí colocar ahí el módulo ya que no encontré un lugar mejor. Hice unos cortes con una mini radial que me dejaron un momento. Luego decidí cambiar las conexiones del audio del cassette por la del CD. La corriente tal como estaba. Con la punta del soldador hice un agujero para el micrófono interno. Ya colocado el módulo en su sitio, soldamos cada cable de nuevo. La prueba final. Tengo puesto la radio normal. Mira. Vale. Esto está funcionando, pero como lo tengo puesto en modo radio, pues no está leyendo. Cambiaré el modo. Tengo activado ahora mismo el puerto USB. Cambio de carpeta también, dejando pulsado. Y a la otra. A la 3. Suena, ya te digo, que bastante bien. Lo tengo enganchado al CD. Y nada, solo me queda pues cerrarlo y ya está. Yo aconsejo también ponerlo en el modo de radio AM, porque ¿quién utiliza eso? Y nada, esto es todo. Gracias.